yo quiero compartir contigo un mensaje titulado Disfrutando el tiempo de su manifestación para nuestra vida. Yo deseo que tú puedas disfrutar este mensaje como yo lo he podido disfrutar en Cristo, al estudiarlo, al visualizar todo lo que el Señor desea mostrarnos, para que tú y yo podamos vivir y experimentar lo mejor de nuestro Señor para nuestra vida en su manifestación. Un tiempo de visitación del Espíritu es uno de bendición, de impacto, de desarrollo y de crecimiento. Es un momento especial que el Señor quiere que todos lo podamos experimentar en la medida que Él desea lograrlo. Hemos esperado en Dios a través de todo este año 2024, hemos esperado en Dios en la última década. Nos hemos esforzado muchísimo por ver en nuestra vida que se establezca cada uno de los planes que juntos hemos forjado, que hemos logrado establecer. Algunas de esas metas se han quedado rezagadas, algunas cosas no se han presentado como tú y yo lo esperábamos, pero no es motivo para que nos desanimemos. Porque la clase de manifestación espiritual que el Señor desea establecer en nosotros en este tiempo requiere un corazón dispuesto, disponible para recibir lo que el Señor desea depositar en la copa de nuestro corazón. Si esa copa no está preparada, se va a echar a perder lo que el Señor quiere depositar en ella. Por eso nuestra oración en esta mañana tiene que ser delante de Dios. Señor, permíteme vaciarme de mí mismo, de todo lo que he podido concebir para llenarme de nuevo en ti y entrar en un año de prosperidad y de bendición como mi vida lo anhela, en el nombre de Jesús. Los griegos tenían una interpretación del tiempo. Ellos lo veían en la siguiente dimensión. Por la amplitud de su significado, ellos presentaban el tiempo de 4 formas. Lo veían como el tiempo cronos, que es el tiempo lineal, cronológico, que se mide en horas, en días, en semanas, en años, y que tiene 4 subgrupos que lo definimos como estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y ese es el tiempo lineal que todos nosotros conocemos. También está el tiempo kairos, que por la amplitud del significado de la palabra tiempo no podemos nosotros quedarnos cortos al momento de aplicarlo a nuestra vida y de definirlo. El kairos es el tiempo de acción, es un tiempo cualitativo. Es el tiempo donde, por ejemplo, tú y yo nos hemos estado preparando y alguien establece, declara, ¿estás listo para avanzar? Y tú también te sientes listo para asumir un compromiso o para desarrollar un determinado proyecto. También está el tiempo definido como pleroma, el tiempo de plenitud, el tiempo de consumación, donde damos cierre a procesos, a etapas, a proyectos, a momentos que vivimos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. Cuando una persona no entiende el pleroma de Dios en los procesos que está viviendo, siempre sufre, porque no logra hacer la transición, el cambio, el avance, el paso adelante al cual Dios nos está invitando, porque no hemos soltado lo que dejamos detrás. También hay otro tiempo, otra forma de definir el tiempo o de ver su amplitud, según los griegos, y está el aión. El aión es el tiempo de la eternidad, el tiempo en el que Dios vive. Dios vive en un eterno presente. Dios no tuvo principio ni fin, siempre ha existido. O sea que para Dios el pasado, el presente y el futuro no tiene el impacto que tiene para nosotros, que tuvimos un principio, que tenemos un destino. Dios siempre ha existido. Y ese es el aión, el tiempo de la eternidad en Dios, donde tú y yo nos encontramos en la antesala
de esta eternidad que el Señor ha diseñado para nuestras vidas, ya sea en Cristo o sin Cristo. No vamos a entrar en esos detalles, pero es importante que sepamos esto, aunque usted diga, bueno, estamos un poco filosóficos hoy, porque nos hemos transportado a ese momento donde se concebía el mundo de una manera muy distinta por los griegos y su filosofía. Pues yo quiero que sepas que esta inspiración, esta vertiente, esta forma de ver el tiempo puede tener un origen bíblico. Te lo explico. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, habla de que todo tiene un tiempo bajo el sol. Ese es el cronos. Todo tiene un tiempo, todo tiene un día, todo bajo el cielo tiene su hora, dice Eclesiastés capítulo 3. Y esto lo podemos ver como el cronos que acabamos de definir. Marcos capítulo 1, verso 15, dice que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se manifestó. Hablando del kairos del reino de Dios para su pueblo en la persona de Jesús. O sea, el tiempo de acción, el tiempo de salvación, el tiempo de la manifestación. Ese es el kairos. Y uno de los pasajes entre muchos que tiene la Biblia que nos habla de un tiempo de cumplimiento es Marcos capítulo 1, verso 15. El pleroma podemos verlo en Gálatas capítulo 4, verso 4, donde el Señor dice que cuando se cumplió el tiempo de su venida establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué en el tiempo del cumplimiento establecido Jesús se manifiesta? Te explico rápido. El Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que tenía que manifestarse según Gálatas capítulo 4, verso 4. O sea, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento, su cierre, su manifestación en la persona de Jesús, el Mesías. Y cuando ese Mesías se manifiesta, ¿qué sucede? Se da el cumplimiento, es el cierre de una etapa, es el cierre de un proceso. Ese es el pleroma de Dios para el cumplimiento de sus promesas establecido en el Antiguo Testamento. Y el ayón está en el Salmo 90, versículo 2, donde el Señor dice, desde el siglo hasta el siglo, yo soy Dios. O sea, esa es la eternidad de Dios, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha existido. La inspiración de esta vertiente, de estos 4 grupos a través de los cuales podemos nosotros definir el tiempo, puede tener su trasfondo en la palabra. Ahora, la pregunta que tiene impacto en nuestra vida hoy es ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿De qué manera esto impacta mi desarrollo? ¿De qué manera yo me puedo identificar con esta verdad que yo veo transcurrir en toda la crónica bíblica? Tú y yo hoy estamos en un cronos natural, lineal, en el cual todos participamos. Tenemos la medición de un tiempo, el cual la Biblia nos enseña que no lo podemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque ese cronos ha sido preestablecido por Dios. Transcurre y no vuelve. Hay 3 cosas que no retornan: la flecha lanzada, la palabra dicha y el tiempo desperdiciado. Eso no lo podemos nosotros recuperar. Nunca. Una vez tú lanzaste una palabra, no hay cómo recogerlo. Una vez tú lanzas un ataque, tú no tienes cómo hacerlo regresar. Una vez el tiempo pasa, no lo podemos nosotros remunerar. No hay forma. Ya ese tiempo pasó. Tú y yo estamos en un cronos constante que no se detiene. Pero para poder aprovecharlo, debemos entender lo que implica el kairos de Dios para mi vida, el tiempo de acción. Porque tú y yo nos hemos estado preparando, equipando para accionar,
para desarrollarnos, para ver el cumplimiento. ¿Qué pasa? Cuando yo me preparo para la acción, pero no entiendo que cada proceso tiene un propósito, yo no sé cuándo empieza, cuándo termina, cuándo transiciono, cuándo tengo que hacer ajustes. Y sobre todo, de cara al momento en el cual cada uno de nosotros tendrá que estar delante de Dios y rendir cuentas. Vamos a aplicar esto a nuestra vida profesional. Imagínate que estamos desarrollando un proyecto de una empresa que quiere establecer un restaurante. Vamos a algo práctico. Nos sentamos a la mesa y comenzamos un tiempo de planificación que puede tardar meses. El Cronos está expresado a través de esos meses. Pero por la calidad de nuestra planificación, ya nosotros hemos identificado el kairos de ese restaurante, el tiempo de apertura, de acción. Ese tiempo puede variar o se puede cumplir el que hemos establecido, porque muchas veces decimos, abriremos en esta fecha, pero hay un elemento industrial que no llegó a tiempo, hubo un retraso, la parte de ingeniería no se cumplió en el momento, encontramos una dificultad en la estructura, se tuvo que cambiar. O sea, que el momento de la implementación del proyecto puede variar. Ese kairos se va a cumplir. Una vez se abre el restaurante y se cumple, podemos tener éxito y las cosas comenzar a fluir, a desarrollarse. Pero el pleroma es cuando el objetivo que nosotros tenemos con ese proyecto se cumple. ¿Cuál es el objetivo que toda persona que inicie un proyecto debe tener? Que dicho proyecto sea rentable, donde a través del margen de utilidad que tú has establecido y que se ha declarado, tú comienzas a ver resultados. Porque tú puedes tener el proyecto de restaurante más reconocido del momento, pero puede no estar dejando ningún tipo de utilidad, porque todo se va en tú reinvertirlo para mantenerlo abierto. Está lleno, está en publicidad, está dando resultados, todo el mundo está contento menos el dueño. Se está enfermando, se está muriendo. ¿Por qué? Porque no hay utilidad, no se están viendo los resultados. Ahora, el pleroma de ese proyecto entra en efecto cuando yo comienzo a ver los resultados. Cuando ya yo no tengo que invertir más, sino que yo comienzo a ver el retorno de la inversión. Ese no es el propósito. El propósito de ese proyecto es que ese restaurante sea sostenible en el tiempo. Esté o yo no esté, ya el restaurante no me necesita a mí y es una fuente de recursos para yo seguir ampliando. Entonces, cuando ese restaurante viene a ser sostenible en el tiempo, entonces ha llegado a su pleroma. Está produciendo utilidad. Y yo puedo dar un siguiente paso. Ahí es donde muchos nos quedamos estancados. Los proyectos dan resultados, dejan recursos y se caen. ¿Por qué? Si ya estaba dejando resultados. Porque el propósito no es que deje resultados, el propósito es que sea sostenible. Porque yo no, entonces no puedo aprovecharme de la utilidad y sacar de los recursos todo lo que yo necesito, sino que tiene que ser una buena planificación. Cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, no entiende el propósito de las etapas que el Señor nos permite en nuestra vida, se echa a perder lo que nosotros construimos. Y entonces viene la pregunta, pero yo me esforcé, yo me dediqué, yo llegaba temprano, todo estaba en orden, se logró lo que habíamos querido. ¿Por qué yo no estoy viendo los resultados? Porque si mi corazón se desconecta del propósito, de la visión, el proyecto se cae.
Todo iba bien, todo iba creciendo y entra un momento que cae. ¿Qué pasa con los comensales? Comienzan a decir, esto no era así antes. El trato del servicio no era así. La calidad de la comida era otra, porque todos los procesos se descuidaron porque nos dormimos en la utilidad, nos dormimos en los resultados. Y ese no es el estilo de liderazgo que el Señor quiere que tú y yo representemos. Y lo doloroso de esto, que yo te estoy poniendo el ejemplo de un restaurante, pero eso pasa en el matrimonio, eso pasa con los hijos, eso pasa a nivel personal. Asumimos un proyecto, 2 o 3 meses pasan y lo descuidamos. Nos pusimos en forma, desde que ese jean cerró, yo dije, este es mi pleroma. No, hermano, tenía que mantenerlo. Solamente el sacrificio de un año en 2 días, óigame, dos mordidas, un bizcocho y eso se va a pique. La semana siguiente uno dice, pero él cerraba, ¿qué pasó? Estoy inflamado. No, tú no estás inflamado, hermano. Pero hemos sido descuidados y nos está pasando lo mismo en el matrimonio. Porque la sostenibilidad de una persona, de un proyecto, de una obra, requiere un trabajo constante. El éxito de Jesús con sus discípulos no es que ellos eran extraordinarios, es que Él como líder nunca abandonó. Todavía cuando termina el tiempo de entrenamiento, Mateo 28 dice que Jesús le dijo, estaré con ustedes todos los días, porque el Señor dijo, si subo al trono y me voy, los 3 años se fueron a pique. Porque el primero que iba a decir que Dios le dejó la iglesia fue Pedro. Ustedes no vieron que yo cortaba orejas y él la sanaba, fue a mí que él me dejó. Aquí el que tiene con quien él hablaba era conmigo, y Juan le iba a decir, ¿por qué tú crees que el Señor no podía abandonar el desarrollo de la iglesia? Le dijo, estaré con ustedes todos los días. Entonces, el modelo de liderazgo saludable que tú y yo hemos reconocido a través de nuestro caminar es el siguiente. Lo ponemos en práctica con los hijos, lo ponemos en práctica en la iglesia, lo ponemos en práctica en el trabajo. Yo hago, tú observas. Eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Él obraba y ellos observaban. Un día, Él obró y los involucró a ellos. Yo hago, tú haces. Y ellos se activaron y regresaron y dijeron, Señor, nadie se convirtió, nadie respondió, nadie se sanó. ¿Qué pasó? Y Él le dio una enseñanza. Pero luego le dijo, ahora ustedes hacen y yo los observo. Y ellos comenzaron el desarrollo de la iglesia. Y luego en el liderazgo está el siguiente paso y es, tú haces y yo hago otra cosa. Eso es lo que tiene que suceder, por ejemplo, en la casa. La sostenibilidad. Yo hago, tú observas, tú haces, yo hago. Tú haces, yo te observo, ya que te entrené, te preparé. Y luego tú haces y yo hago otra cosa. Si yo no logro esa transición, pues entonces no hay sostenibilidad, no hay buenos resultados. El Señor quiere que nosotros en este día entendamos dónde ha estado el impasse con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. En algún momento nos desconectamos de la visión y hoy estamos pagando un alto precio. Dios quiere que tú y yo disfrutemos este tiempo, pero eso no va a ser un acto mágico. Tiene que ser producto de un trabajo bien coordinado, con un Dios que es providencial y desea mostrarnos el camino en el cual tú y yo debemos andar. Tenemos un proyecto personal, matrimonial, familiar, laboral, ministerial. Todos esos proyectos tienen que estar en movimiento, tienen que ser sostenibles. Jesús le dijo a los discípulos, ahora yo voy a mi Padre y voy a preparar morada para ustedes. Él pudo implementar otro proyecto porque ya el proyecto que desarrolló en la iglesia estaba en movimiento. Ahora,
Lo que el Espíritu Santo ha logrado en estos últimos 2000 años es que ese proyecto sea sostenible. Pero es a través de un trabajo continuo para que cuando llegue el ayón de Dios, tú y yo estemos en la posición correcta. Estemos dispuestos y disponibles para entrar en esa eternidad del Señor para la cual hoy nos estamos preparando. Pero tenemos que hacer un buen uso del tiempo lineal, el cronos, que tenemos en la muñeca y que vemos que transcurre sin detenerse. Debemos saber cuál es el tiempo de acción, que no es el tiempo que yo siento, sino el que se puede establecer, medir, cumplir, para entonces nosotros ver un resultado. Yo planifico, yo implemento, yo controlo y yo veo resultados. Aquí mucha gente planifica, establece, ve resultados y no lo vuelven a ver. Y el del proyecto del restaurante, nosotros decimos como comensales, pero el dueño siempre estaba aquí, ahora no lo vemos. Y usted sabe lo que pasa con el ojo del amo. ¿Qué dice el dicho con el ojo del amo? Entonces, cuando tú y yo estamos involucrados en el proyecto, no es soltarlo cuando vemos resultados. Es entender que Dios me está invitando a una transición. Todo hijo de Dios tiene que hacer un uso juicioso del tiempo. Dice el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días para yo saber cuán frágil soy. Todo lo que te he presentado era para llegar juntos a un punto. De eso se trata la introducción que acabo de compartir contigo. Isaías 38, versículo 1. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Ezequías. Ese hombre enfermó gravemente. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo, dice la Biblia. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. Por un momento vamos a ponernos en los pantalones de Ezequías. Vamos a ponernos en su lugar. Por un momento, tú recibes la visita de un profeta, pero no cualquier profeta, el profeta Isaías, que viene de parte de Dios y te dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Vaya. Y no lo deja ahí, le dice, no te recuperarás de esa enfermedad. O sea, le dio el mensaje de Dios y le dijo, y no te preocupes por orar, que nadie te va a sanar ni tú no te vas a sanar. ¿Ok? Te vas. La Biblia dice que Ezequías, que ya estaba enfermo, pues se amargó. Fue un golpe letal lo que Isaías provocó en él. Y él comenzó a orar intensamente delante de Dios, pidiéndole que cambiara esa profecía. Que no sucediera como Isaías le había profetizado. Pues algo sucedió. Isaías volvió y le dice, mira, el Señor me envió a decirte que te va a dar 15 años más. Me imagino a Ezequías, Dios mío, pero que ya las tenía así contadas. Pues Isaías le dio esta buena noticia. Te dije que te pusieras en el lugar de Ezequías. Alguien te dice, no, se acabó, te vas mañana. Pero luego el profeta vuelve y te dice que tú vas a tener 15 años más. Pues él se alegró. ¿Y tú sabes cuál fue la expresión de su corazón?
Señor, tu disciplina es buena, le dijo Ezequías, porque lleva a la vida y a la salud. Nosotros decimos amén. ¿Qué pasa? Ezequías no entendió el mensaje que Dios le dio. El Señor, a través de la profecía, le mostró dónde estaba la dificultad que él como hombre de Dios estaba manifestando. En el orden. Dios le dijo, pon tu casa en orden, pon tus asuntos en orden, pon todo en orden, pero él no entendió el mensaje que Dios le estaba dando. ¿En qué se concentró él? En la muerte. ¿En qué nos concentramos nosotros naturalmente? En el problema, en la enfermedad, en la situación que estamos viviendo, y lo que queremos es una solución. ¿Y qué hacemos nosotros? Le pedimos a Dios lo mismo que le pidió Ezequías. Que se solucione el qué? El problema. Tú y yo tenemos un problema, tú le pones nombre. ¿Y cuál es nuestra petición constante delante de Dios? Que se resuelva ese problema, lógico. Pues tú sabes qué dice Isaías 38, que Dios le resolvió el problema. Y le dijo, te voy a dar una señal. El reloj va a retroceder. Y ahí va a estar tu señal. ¿Tú sabes cuál es el gran milagro que hay en esto? Que Ezequías no tenía un Apple Watch, donde el Señor alteraba el software y a las 10 ponía las 9:50. Y ya Ezequías veía su señal. Era un reloj solar, donde lo que tenía que retroceder, ¿qué era? El movimiento de la Tierra. Como nos han enseñado a nosotros, hay movimiento de rotación y traslación. Se tuvo que detener la rotación y la traslación de la Tierra, que va a una velocidad vertiginosa, y todo se tuvo que alterar para Dios confirmarle a Ezequías que su palabra era cierta, y se cumplió. Se cumplió, Dios cumplió todo. Ahora, para cerrar el mensaje, ¿dónde está el punto importante de todo lo que hemos conversado? Esos 15 años que Dios le añadió a Ezequías fueron los peores que él vivió. No fueron sus mejores 15 años. Él no hizo nada nuevo. Él no dejó lo que lo había desordenado. Él no se consagró a Dios. Su relación con la familia no fue mejor. Su relación con Dios no fue mejor. Su relación con el pueblo como rey no fue mejor. Todo fue un completo desastre. ¿Por qué Dios le extendió los 15 años? Para que tanto él como tú y yo podamos hoy entender que la solución no está donde pensábamos, como la fiebre tampoco está en la sábana. Tú hoy tienes un problema y tú le has dicho al Señor, solucióname este problema. Dios te está diciendo, tu problema no es ese problema. Porque el problema nuestro está en el corazón. Cuando tú y yo entramos en oposición y en riña con los propósitos de Dios, todo se trastorna. Ezequías debió vivir sus mejores 15 años, fueron los peores. Si Dios te concede lo que le estás pidiendo, no necesariamente es la solución que tú y yo estamos esperando. Puede ser lo peor que nos suceda. Porque tú y yo hemos determinado que el problema es ese vehículo viejo, ese vecino de arriba, el compañero de trabajo, el esposo, la situación financiera, y Dios te está diciendo, te puedo llenar la cuenta y tu vida va a ser peor. Porque la cuenta no está vacía porque Dios te dejó de proveer.
hermanos, tengo que decirlo, hemos sido malos administradores. Los problemas que tú y yo tenemos hoy han sido provocados por la toma de decisiones que tú y yo hemos ejecutado. Porque hemos tenido un cronos, un kairos, un pleroma, que no le hemos hecho caso. Y hemos querido imponer nuestra agenda y hoy estamos sufriendo las consecuencias de lo que no hemos oportunamente hablado ni consultado con Dios. Entonces, oye, ¿dónde está la situación? Está el arrastre de antes de Cristo, que no lo podemos borrar. Está el arrastre de ahora, de las decisiones que en el 2024 hemos tomado y que le estamos sufriendo en carne viva. Y así nosotros queremos un 2025 pleno, lleno del Espíritu y de gozo. Y el Señor dice, ¿y cómo? Hijo de Dios, hija de Dios. Tú eres ese Ezequías que le está pidiendo al Señor 15 años más. La solución no es la muerte, no es la enfermedad, no es la situación financiera. Nuestro tema está en el corazón. Y la única medicina es la que menos nos agrada. Porque para esos problemas del alma, el Señor dice en Santiago 1, verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque las pruebas sacan a luz los problemas del corazón. Lo que Dios hizo con esa profecía fue sacar a luz lo que había verdaderamente en Ezequías. Las pruebas que estamos transitando han estado sacando a luz lo que hay en nuestro corazón. Los tiempos de prueba van a producir en nosotros fortaleza y paciencia, una visión clara de la vida. Hay un tiempo que no podemos dejar aprovechar y es el tiempo que tú y yo tenemos hoy. Dice 2 de Corintios 6:2 que tú y yo tenemos aquí y ahora el día de salvación. En algún momento necesitamos la salvación de nuestras almas de cara a la eternidad, pero en otro momento necesitamos la salvación de nosotros mismos, del carácter que se impone, del orgullo, de los pensamientos desordenados, del alma que no se somete. Y el día más importante de la iglesia es el día del Señor, el ayón para cada uno de nosotros. Y el Señor te dice hoy, muéstrame tus obras y te diré dónde estarás en mi ayón, en mi eternidad. El día del Señor es un tiempo específico de juicio y de rendición de cuentas. Pero hay 2 días, cuídate del segundo y procura el primero, porque el día del Señor se define en griego como el bema, el tiempo del tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuenta de lo que hicimos en nuestra vida con el tiempo que Él nos dio. Pero el otro día, el día de Jehová, no lo queremos. Créame. Que es el día donde todos serán resucitados para el juicio del gran trono blanco. Ese no nos conviene. Nos conviene el día del Señor. Porque el que despierta en el día del Señor, en el día del juicio del gran trono blanco, no va a estar del lado de los que estarán recibiendo juicio, sino que estará del lado del Señor, llevando a cabo el juicio con Él. Tenemos que definir en qué día tú y yo queremos estar hoy. Por eso te decía que es el día de salvación de cara a la eternidad o de nosotros mismos, para que entonces dejemos que Dios nos guíe
a una nueva dimensión de su manifestación en el 2025. Yo no quiero que ninguno de nosotros, como iglesia del Señor, entremos en el 2025 como posiblemente entramos en el 2024. Tenemos nosotros que entender por qué y para qué estamos aquí. Pero a pesar de todo esto que hemos conversado hoy y que hemos recibido de parte del Señor, hay un mensaje que el Espíritu Santo marcó en mi corazón a través de su palabra y yo entendí que era para cada uno de nosotros. Y yo deseo que tú lo recibas en este día. ¿Por qué? Porque hemos analizado todo esto, tú y yo nos hemos esforzado, hemos sido valientes hasta este día, hemos dado lo mejor de nosotros y aunque tenemos cosas que hemos aprendido en el mensaje que no podemos descuidar, el Señor a nosotros nos quiere validar, fortalecer y orientar a través del siguiente verso. Yo quiero que tú recibas esto como de parte del Señor. Le voy a pedir a Wendy, por favor, el bombillito de arriba, el switch. Gracias. A ti te voy a pedir algo muy especial. Que ahí donde tú estás, por un momentito, cierre tus ojos, porque esto es un momento entre tú y Dios. Y este mensaje el Señor te lo quiere entregar. Ahí con tus ojos cerrados. Recibe esta palabra. El Señor te dice en este día que lo que con lágrimas te ha tocado sembrar, con esfuerzo, con dedicación, con dolor, con entrega, no va a quedar en el vacío. Dice el Salmo 126, verso 5, los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El Señor ha visto tu proceder, tu caminar. Y Él sabe que te ha costado la vida llegar hasta aquí. Que no ha sido nada fácil. Que ha sido un momento donde te ha tocado un desprendimiento sobrehumano. Y tú has tenido un desgaste emocional, espiritual, físico, que ha terminado en muchos momentos dejándote sin fuerzas. Sobre todo te ha tocado la carga de la soledad. Te ha tocado la carga del esfuerzo. Te ha tocado la carga del dolor. Y te ha tocado la carga por los demás. Y definitivamente no ha sido un proceso fácil. Y lo que el Señor te está diciendo en este día, toma en cuenta el tiempo que te he dado y aprovéchalo. No desperdicies un solo minuto. Porque la cosecha de tu esfuerzo está en mis manos, dice el Señor. Hoy recuerdo las palabras que en una ocasión un pastor
conversando conmigo, él me decía, yo le pido a Dios en oración que el día que yo termine de cumplir mi propósito en la tierra, hasta ese día yo esté aquí. Ese día él dijo esas palabras y yo no las entendí. Pero yo sé que hoy tú y yo podemos entender esa declaración. Porque nosotros en esta vida no hacemos absolutamente más nada en el instante después que cumplimos el propósito de Dios. El tema está en que hasta este día tú habías entendido que el propósito era una decisión tuya. Y que la voluntad de Dios era lo que tú decidías hacer. Pero el Señor te está diciendo, te está enseñando en este día, que la verdadera bendición es entender su propósito para nosotros vivir en él. Porque todo lo demás definitivamente se llama añadidura. Hermano, hermana, no desperdicies tu tiempo. Aprovecha esos días para sentarte y meditar en los pasos que has venido dando. ¿Cuál es tu motivación con dirección y con respecto al futuro? ¿Y qué es lo que el Señor te ha estado mostrando? Para que todo lo que con esfuerzo tú has sembrado en tu casa, en tu trabajo, en el ministerio, en tu vida, lo puedas en Cristo cosechar con alegría. En este día y en el nombre de Jesús te bendigo para que el Dios Santo y Poderoso se revele a tu corazón y tú puedas conocerle en una nueva dimensión. Que tu relación con Dios progrese y Él la mude a un nuevo nivel. Un nivel en el cual tú y yo podamos caminar con Dios. Un nivel en el cual nosotros podamos mirar hacia atrás y no sentirnos mal, sino aprender de lo que vivimos. Un nivel de relación con Dios donde en este presente, en este regalo que Dios nos da, podamos estar tú y yo en orden delante de Él. Que no sea necesario que el Señor se presente y nos diga, ordena todas tus cosas. Porque ya es algo que hemos hecho en Él. De tal manera que cuando llegue el momento de rendir cuentas, tú y yo estemos preparados y podamos presentar una alabanza al Señor y decirle, tú has sido bueno, Señor. Tú me has guiado. Y hoy yo te presento, hoy me presento delante de ti para presentarte el fruto de tu obra en mi vida. Qué hermoso será ese momento cuando lo que sembraste con lágrimas tú lo puedas presentar con gritos de alabanza y de alegría delante del Señor porque has entendido el propósito de tu vida. Este es el día más importante de tu vida, porque este es el día donde Dios te está mostrando el resto de los días que tienes por delante. Te está hablando con respecto a los días que dejaste atrás y te está fortaleciendo con respecto a los días que estás enfrentando en este mismo momento. Yo deseo que el Señor sea tu fortaleza, tu bendición, y que estés listo y preparado para las nuevas bendiciones que Él tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Aprovecha este momento y gózate en su presencia.
Recuerda que el Señor desea algo, que tú y yo disfrutemos el tiempo de su manifestación. Y que juntos podamos decirle, Señor amado, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres todopoderoso. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como Isalem RD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.